Tema empresarial. Para esta primera entrevista, para hablar sobre este tema, hemos invitado al señor José Luis Aliaga, él es director gerente general de la organización Supera, y vamos a hablar sobre las claves para construir una empresa exitosa. Vamos a hablar un poco del modelo capitalista versus el modelo socialista, y esto obviamente por lo que está pasando, la muerte del presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez. En la segunda parte vamos a seguir hablando un poco de Venezuela con el decano del Colegio de Economistas del IME, el señor Guillermo Aznarán. Vamos a hablar sobre la economía venezolana y vamos a hablar sobre el intercambio comercial Venezuela y Perú. Y por último, en la tercera parte del programa vamos a hablar con Jacqueline Barrantes, es jefa de la unidad de iniciativa empresarial de la UPC. Y vamos a hablar con José Bojorge, es el representante del PAN del Inca. Es una iniciativa empresarial de un alumno de una universidad acá en el Perú, y vamos a hablar un poco sobre esta iniciativa también empresarial de los chicos de las universidades. Y comenzamos así, Punto Económico, la noche de hoy, con el señor José Luis Aliaga para hablar sobre las claves para construir una empresa exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación nuevamente. La vez pasada en la entrevista se nos quedó varios temas en discusión, porque estábamos hablando de cuáles son los factores claves que determinan que una empresa finalmente sea exitosa. Y nos estabas explicando algunos de estos detonantes finalmente. Y entre ellos hay un tema que se nos quedó, medio en el tintero, que tiene que ver con el tema del capital humano, el liderazgo y el capital humano. Quisiera, por favor, que nos expliques y nos profundices este punto. Lo que pasa es que a lo largo de los últimos años, realmente los modelos de negocios, la evolución de la conciencia empresarial ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, lo tradicional en el pasado era solamente tener a nivel de incentivos en la alta gerencia de las empresas los incentivos económicos. Es decir, si yo quería, por ejemplo, evaluar los resultados de una empresa, pues el accionista o el directorio me ponía los incentivos de rentabilidad, de participación de mercado, de ventas, y en función de esos resultados, pues me premiaban a mí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy? Es que hemos ido evolucionando, hemos elevado la conciencia y nos hemos dado cuenta de que ya no solamente la empresa como modelo de negocio es importante, sino que para producir esos resultados en forma sostenible hay un componente fundamental que es lo que normalmente no se ha visto, que es la cultura. Es decir, la cultura es la que produce los resultados económicos en forma sostenible. Cuando uno analiza una empresa, un grupo empresarial, sea el Brescia o los Romero o la Newmont, uno lo primero que va a ver en llegar a esa empresa es la cultura de esa empresa, y esa cultura, que no es otra cosa que las formas de pensar, los hábitos de comportarse, los valores que ellos mismos expresan cotidianamente a través de los comportamientos habituales, son los que finalmente traducen estos mismos en resultados económicos, sea de rentabilidad, participación de mercado. Y la cultura no es otra cosa más que el reflejo del liderazgo de la empresa. En otras palabras, la cultura es el reflejo del liderazgo de la organización. O sea, los líderes son la imagen, la cultura es el reflejo, y esta cultura es la que produce los resultados. Ahora, pero vamos a llevarlo un poco a esta discusión bastante amplia y abierta entre capitalismo y socialismo, tomando un poco el modelo de lo que ha sucedido en Venezuela, y luego vamos de repente a entrar en algunos datos con respecto al tema de la economía venezolana. Pero el punto es que una gran, parte de lo que se dice con respecto al capitalismo es que genera a veces un problema, el exceso de riqueza, el exceso de querer generar ganancias a toda costa en los líderes, en los dueños de las empresas. Finalmente se traduce en la cultura. Los incentivos probablemente hacia los gerentes o hacia los jefes sea: necesito resultados, acomodé lugar, y por lo tanto yo te voy a premiar y te voy a dar un bono solamente sobre los resultados. Es un modelo que muchas veces ha generado grandes problemas, y por eso tanta denuncia con respecto al sistema. Chicos trabajando, menores de 18 años en fábricas, en países, en países en vías de desarrollo, problemas fuertes con el tema del medio ambiente, por obviamente generar o tratar de maximizar las utilidades, y sin, tener que pagar el costo de lo que representa, el efecto del medio ambiente, etcétera. Esa cultura que es finalmente es una cultura de las personas, no del sistema, ¿está cambiando en el sistema? Mire, mi experiencia sí, porque yo llevo en esto más de una década, y no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, y veo claramente que los incentivos que se le pone a la alta gerencia el día de hoy están cambiando.
Uno de los principios del management es, bueno, en inglés se dice get incentives right, o pon los incentivos correctos, porque si yo coloco los incentivos incorrectos, esto cambia. Voy a poner un ejemplo de la minería, que es tan común acá en el Perú. Antiguamente, hace 10 años atrás, al gerente, al superintendente, o como querramos llamarle, se le medía por producción. Pasó un tiempo y se aperturó un nuevo paradigma. Ahora solamente mido por producción y seguridad. Pasó un tiempo y ahora te mido por producción, seguridad, y además me interesa el manejo del medio ambiente. Pasó un nuevo tiempo y ahora resulta que no solamente eso, sino también tengo que medirte el tema de las comunidades y el manejo de las relaciones con las comunidades, los reclamos de las comunidades. Tanto es así que el día de hoy proyectos de miles de millones de dólares quedan paralizados, no importando cuánto rentable es el proyecto en sí mismo, sino la comunidad no está de acuerdo o no está involucrada en el tema. Y finalmente pasamos a un tema que tiene que ver con quién finalmente es el que mueve los resultados de la productividad, la seguridad, el manejo del medio ambiente, las comunidades, las personas. Entonces hoy por hoy hay muchas empresas donde ya al líder de la empresa o los líderes de la empresa, los bonos económicos, hablando económicamente solamente, se están amarrando no solamente al tema, por ejemplo, de la rentabilidad o la facturación, sino también se están amarrando, por ejemplo, a factores como la satisfacción de los clientes, por ejemplo, y además también al clima laboral, que es el reflejo en parte del liderazgo y la cultura de la empresa. Es una especie de temperatura de la situación. Así que eso está cambiando, si bien todavía no todas las empresas han adoptado estas buenas prácticas, pero cada vez es más relevante. Ahora, yo creo, de forma particular, que el tema de la riqueza económica no es tanto el problema está en el manejo de la conciencia de la gente respecto al manejo de la riqueza. Mire usted, hay un principio que es el siguiente: poder sin desarrollo de conciencia es igual a soberbia y prepotencia. Poder con nivel de conciencia elevado, esto es igual a servicio, vocación genuina de servicio. Dinero no es el problema está en que el dinero va acompañado de bajo nivel de conciencia. Cuando el dinero va acompañado de bajo nivel de conciencia, en otras palabras, de bajo nivel de desarrollo personal, por eso es tan importante seleccionar correctamente a un líder. Un líder puede ser una gota de cloro en un manantial de agua, o puede ser una gota de tinta en el mismo manantial de agua. Yo he visto casos de empresas donde, por querer crecer desmesuradamente, han colocado a personas no adecuadas y no idóneas, y han lamentablemente dañado la cultura y han destruido incluso relaciones con las comunidades. Entonces, el dinero, como decía, sin nivel de conciencia crea pues codicia y avaricia, pero un dinero con alto nivel de conciencia crea abundancia, riqueza y prosperidad. Por eso es que hoy por hoy, en mi opinión, se necesitan líderes con el cerebro de Bill Gates y con el corazón de Madre Teresa de Calcuta. Y es una combinación rara, fíjese usted, porque o ve usted líderes con el corazón de Madre Teresa y que no tienen normalmente rentabilidad, por las ONG, por ejemplo, tienen que vivir de los donativos, o sea, corazón de Madre Teresa, pero no tienen del cerebro de Bill Gates para poder crear sus propios recursos. Y por otro lado tiene usted a empresas que tienen cerebro de Bill Gates, pero no tienen el corazón de Madre Teresa. Entonces, esa combinación, y yo conozco algunas empresas que sí lo tienen, sí lo vienen desarrollando, y claramente ese yo creo que es el camino del siglo XXI, ¿no? Es básicamente, es decir, es desarrollar el mismo modelo, porque el modelo no cambia en realidad, es decir, el modelo de, digamos, cada persona tiene la posibilidad, la oportunidad, la opción de desarrollarse, generar empresa, acumular riqueza, etcétera. Eso beneficia, obviamente, no solamente a esa persona, sino a la comunidad, siempre y cuando sea bien manejado. Totalmente. Y finalmente depende de las personas. Y ahí solamente quiero hacer un comentario. Inicialmente, cuando digamos, el padre del capitalismo, Adam Smith, comenzó, digamos, hizo el libro La riqueza de las naciones, antes de este libro hubo otro que fue, digamos, probablemente más importante, que hablaba justamente de la teoría de los, digamos, de los valores morales en el hombre. Totalmente. Y hablaba sobre la felicidad, justamente. Totalmente. Y uno de los problemas que veo, que creo que tiene parte del problema del capitalismo, es que la gente asume que el dinero en sí es felicidad. Y eso no es cierto. Es decir, el dinero le va a dar más de lo que usted ya tiene. Si usted es infeliz hoy, el dinero lo va a hacer más infeliz. El dinero lo único que va a hacer es multiplicar lo que usted ya tiene. Si usted vive en paz, mire, ese tema del paradigma de que el dinero te hace más feliz o más infeliz no es así. El dinero te permite hacer simplemente las cosas que quieres hacer con libertad. Si quieres hacer una gran empresa, quieres hacer donativos. Y yo he visto la gente más adinerada y la he visto la gente más feliz. Así como he visto gente muy adinerada y la he visto la más infeliz. Y he visto gente pobre, sin dinero, muy feliz, económicamente hablando pobre me refiero, y gente con escasez de recursos también infeliz. Así que es un estado de ánimo en realidad, que depende no del dinero, sino depende exactamente es una actitud de la conciencia humana.